porque no viven debajo de la presa. No saben la angustia que sentimos cada vez que sube el nivel de la presa. No saben el terror que sentimos porque están acostumbrados a ello. Como con los grupos paramilitares, así usan a Hidroituango. La hemos visto muy activa hablando de Hidroituango. Ayer la ministra de Ambiente confirmó una importante decisión sobre este tema de Hidroituango. Y una sanción, ¿no? Una sanción a esta represa hidroeléctrica allí también en el departamento de Antioquia, y pues Isabel Zuleta, ¿quién mejor que ella para hablar de Hidroituango, no? Y además teniendo en cuenta que Federico Gutiérrez habló de que si no fuera por Hidroituango, pues el país estaría sumergido en una crisis energética, ¿no? Senadora Isabel Zuleta, que la conocimos desde el movimiento Ríos Vivos, ¿qué responde ante toda esta polémica alrededor de Hidroituango? Bueno, es uno más de tantos procesos sancionatorios. Son más de 30 procesos sancionatorios. Y uno sí lamenta profundamente que todavía quieran seguir borrando la realidad. Hidroituango no es solo uno de los proyectos con mayor número de procesos sancionatorios ambientales en Colombia, sino que es el único que tiene medidas cautelares por el riesgo que genera la inestabilidad del macizo rocoso, o mejor la ausencia de certeza sobre la estabilidad del macizo rocoso, y estas medidas cautelares otorgadas por un juez de la República son hasta que se termine la obra, porque no se sabe qué va a pasar con ella. Entonces yo escucho a algunos diciendo que no, maravilloso el proyecto, que es un proyecto que regula, que controla el agua, que tenemos que celebrarlo porque nos genera energía. Claro, porque no viven debajo de la presa. No saben la angustia que sentimos cada vez que sube el nivel de la presa. No saben el terror que sentimos porque están acostumbrados a ello. Como con los grupos paramilitares, así usan a Hidroituango. Yo dejé de escucharme. ¿Ustedes me escuchan? Sí, la escuchamos perfecto, senadora. Sí, senadora. Entonces, tal cual lo vivimos con los grupos paramilitares, lo seguimos sintiendo hoy con el ejército gaitanista, tal cual lo hemos sentido con grupos guerrilleros, tal cual lo hemos sentido con tantos grupos armados. Hoy, el principal grupo armado se llama Hidroituango, porque nos amenaza todos los días. Y ya la amenaza no viene de si hay un grupo con muchas armas, fusiles, explosivos recorriendo nuestro territorio, sino si llueve. Hoy la dinámica del río no es la que inunda el territorio del Bajo Cauca antioqueño, sino cuando lo decide EPM. Y abre sus compuertas y dice entonces que hay que dejar salir el caudal y se inunda Tarazá, y se inunda Caucasia, y se inunda Puerto Valdivia. No, pero a ellos les parece que eso es controlar el agua. Cada que acumulan el agua están generando un riesgo, y sí, la ministra tiene razón, porque nosotros Ríos Vivos fuimos los que hicimos la denuncia. Ellos no tenían autorización para inundar esa cota. Por eso deben ser sancionados. Nosotros pasamos los videos, pasamos las fotos, porque monitoreamos todo el tiempo la situación que se vive con Hidroituango. Mis compañeros, que ya no pueden ser pescadores, mi familia Ríos Vivos mantiene con terror y con miedo, por eso seguimos denunciando. Y sabemos que ellos no tenían autorización para continuar con lo que no hicieron, porque recuérdese que en 2018 ellos inundaron adrede, no fue un accidente. Inundaron, ¿por qué? Porque querían acelerar la obra, y eso ocasionó la tragedia. Y inundaron el bosque porque no terminaron de retirar la capa vegetal. Lo mismo están haciendo hoy. Inundan una capa vegetal que debían haberla retirado antes, pero que no tenían autorización para retirarla porque seguía la obra en emergencia. Porque los jueces se siguen pronunciando, no solamente son las sanciones de la ANLA, que de verdad nosotros estamos agotados de las sanciones no resuelven mucho, y no es que nosotros celebremos cada sanción, ni que sea una persecución, pero si violan la norma ambiental, la que yo reformé,
la que con la ayuda del Congreso de la República tuve el honor de reformar porque la ley sancionatoria ambiental la reformamos. Hicimos varios cambios, por eso es importante esta apertura de investigación, porque ya no va a ser como las anteriores sanciones. Hoy tenemos la posibilidad de que esas multas se aumenten y se multipliquen hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y por fortuna nuestro presidente aumentó el salario mínimo, porque asimismo se va a tasar la multa para Hidroituango. Y senadora, eso también es importante para nosotros. Sí, y senadora, más allá de estas multas o estos procesos administrativos contra Hidroituango, ¿se puede insistir en algún tema penal, que alguien responda por esto que usted dice que se está violando la ley ambiental, que no se debió inundar la cota? ¿Esto es responsabilidad de quién y se puede llevar a una instancia penal? Claro que sí, Ríos Vivos acudió a las instancias penales, pero son procesos larguísimos. Llevamos esperando la justicia muchos años, apenas tuvimos audiencia de acusación el año pasado, a finales del año pasado, contra 3 directivos, uno de ellos un directivo de empresas públicas. Recuérdese que lamentablemente en Colombia nosotros no tenemos la oportunidad de judicializar por vías penales a una empresa. Nosotros quisiéramos que así pudiera ser, pero nuestra legislación no lo permite. Paola, entonces, ¿qué tenemos que hacer? A los que estaban encargados en ese momento de tomar decisiones, a los sujetos, no a la empresa, aunque sabemos que la empresa es la responsable. Logramos una imputación de cargos muy importante para quienes, para el consorcio conformado por Conisa, Ramón H., Camargo Correa, lo que nosotros llamamos CCC. Y esas empresas hoy, quienes eran los gerentes en ese momento de tomar las decisiones en relación a Hidroituango, que nos ocasionaron esta tragedia que, insisto, hoy sigue vigente. Esos gerentes, esos tomadores de decisiones, quienes firmaron las actas, hoy están siendo judicializados por la Corte. La Corte Suprema de Justicia inició este proceso hace mucho tiempo, nos tocó llevarlo hasta esas instancias en todo este proceso tan largo, porque realmente no hemos obtenido justicia. Pero usted tiene razón, el movimiento ha hecho la tarea, no en cada caso. Si cada sanción ambiental hoy se entendiera en el país que una sanción ambiental es la demostración de una violación de la ley ambiental vía administrativa, pero que tenga consecuencias penales, no estaríamos en la situación aterradora que tenemos hoy, ni con Hidroituango, ni con los pozos petroleros, ni con tantos problemas ambientales. Pero usted tiene razón, no es solamente el proceso administrativo. Lo que a mí siempre me ha sorprendido, Paola, es que los hallazgos administrativos no se lleven a los temas penales, a los procesos penales, cuando existe en nuestro Código Penal los delitos ambientales. Y se lo he preguntado en varias ocasiones a los directores que hemos tenido de la ANLA. No he tenido la oportunidad de reunirme con la directora y señora ministra encargada Irene Vélez como directora de la ANLA, pero yo he insistido siempre: toda sanción ambiental tiene que llegar a los estrados judiciales, porque es la posible comisión de un delito ambiental y se relacionan de manera directa. Y sí, no necesitamos solo multas y multas por un montón de dinero. Recuérdese que Hidroituango hoy tiene sobrepasó su costo inicial en 12 billones de pesos. Parte de esos 12 billones de sobrecostos son vía las sanciones millonarias por no cumplir la ley ambiental. Vía eso es el sobrecosto también que tenemos. Pero no solo queremos eso, queremos primero que esa plata de la sanción ambiental se pueda utilizar en resarcir el daño ambiental. Eso ya lo logramos con la reforma a la ley sancionatoria ambiental que nosotros realizamos y lideramos en el Congreso de la República, y eso es un gran logro para el movimiento ambiental, pero también para la lucha social que libra el movimiento Ríos Vivos. Y esperamos seguir avanzando en las sanciones penales, que llevemos a la cárcel a los delincuentes ambientales, porque eso es lo mínimo para lo que hemos sufrido con Hidroituango.
Bueno, y usted nos puede dar nombres, senadora, de, por ejemplo, quiénes serían esos responsables de todo lo que está pasando con Hidroituango y lo que pasó, porque bueno, ya vimos que usted nos menciona al consorcio CCC, pero también hay responsabilidad de quien en su momento pues era el gobernador o de quien en su momento era el alcalde, a los mismos que, por ejemplo, en su momento también la Contraloría sancionó por tener una responsabilidad fiscal en este proyecto, o quienes deberían ser los que paguen por este desastre, como usted lo llama, desastre ambiental. Pues bueno, realmente nosotros creemos que en cada etapa de una obra, recuérdese que los directivos van cambiando. Entonces, pues es muy difícil hacerle seguimiento a toda esta situación porque en cada etapa de la obra, en cada decisión de la obra, la decisión de la construcción de la galería auxiliar de desviación tuvo unos responsables, por ejemplo, y esa galería fue la que colapsó en medio de la emergencia. Así que decir hoy que podemos nosotros, discúlpenme que me está sonando este teléfono, que podemos decir que cada una de las personas, o que por lo menos las 3 personas que nosotros hoy tenemos ante la justicia, como ríos vivos, porque ha habido más de otros procesos, como ríos vivos que hemos podido llevar ante la justicia, que son Jorge Ignacio Castaño, es director ambiental y social de sostenibilidad del proyecto Ituango de Empresas Públicas de Medellín, Santiago García Cadavid, representante legal del consorcio constructor CCC Ituango, y Álvaro Arabi Castro Vázquez, representante legal y gerente de la interventoría Ingetec, CEDIC. Esos son los que nosotros, Ríos Vivos, ha llevado al más alto nivel, que es la responsabilidad ya con unos cargos por presuntos delitos ambientales. Sin embargo, hay muchos otros, Paola, que nosotros sí sabemos que tienen responsabilidad, como los gobernadores, como los alcaldes de la época, como el alcalde actual, como el alcalde de la época, que también era Federico Gutiérrez, como el gobernador en ese momento, Sergio Fajardo. Ha sido muy difícil, ¿por qué? Precisamente porque la ley colombiana y la justicia colombiana no ha estado adecuada a la realidad ambiental de nuestro país. No sabe cómo abordar los delitos ambientales. Yo recuerdo el primer fiscal que tuvo nuestro caso, que era un fiscal muy bueno, muy competente, pero que venía de investigar falsos positivos y no sabía abordar la complejidad de los problemas ambientales, y tuvo que ir aprendiendo con nosotros poco a poco, porque no tenemos ni fiscales, ni jueces, ni tribunales especializados en delitos ambientales, así como hasta ahora los estamos conociendo en nuestra perspectiva de la justicia agraria, que necesitamos jueces, tribunales y jurisdicción agraria. Apenas hasta ahora el presidente sancionó la ley estatutaria de la jurisdicción agraria. Todavía nos falta un paso para tener jueces agrarios y tribunales agrarios en nuestro país. Así vamos a necesitar jueces ambientales, tribunales ambientales y fiscales ambientales, porque si no los procesos no avanzan y no se entiende la complejidad de estos casos. Ríos Vivos ha sido la punta de lanza de estos procesos. Hemos llegado a las más altas instancias, pero no podemos ceder porque la situación ambiental del país es aterradora. Yo he podido recorrer gran parte de mi país y los delitos ambientales son por todas partes, pero la complejidad es que los movimientos sociales no tienen cómo sacar esas pruebas que son costosísimas. Nosotros no tenemos cómo contratar porque hay muy pocos abogados ambientalistas por fuera de lo administrativo que puedan llevar a un tema penal los temas ambientales. Casi no hay en el país, buscarlos es dificilísimo, y nuestros acompañantes han tenido que ser los defensores de derechos humanos, que hemos aprendido juntos todo lo que tiene que ver con la legislación ambiental. Bueno, pues senadora Isabel Zuleta, sobre Hidroituango hay muchísimo de qué hablar y seguramente en otra oportunidad tendremos más tiempo para poder conversar con usted sobre esto, sobre lo que viene, sobre lo que va a pasar con esta sanción y por supuesto también sobre esas denuncias, esos procesos que ustedes también quieren llevar a instancias penales para que respondan quienes deben hacerlo por pues lo que está pasando y lo que pasó en su momento con Hidroituango. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en De Frente. Que tenga usted un feliz día. A ustedes muchísimas gracias por la invitación.
Gracias. Bueno, muy interesante este debate, muchas opiniones hasta ahora en nuestro chat, muchas personas conectadas, gracias, porque sabemos que esta semana pues hay muchas personas de descanso, están en vacaciones y aún así nos siguen viendo, están aquí siempre fieles, firmes, presentes con nosotros en De Frente. Así nos comenten, pues nos critiquen, no importa, nosotros recibimos sus comentarios, sus opiniones, trabajamos para mejorar cada día. Esta sección se llama Escuchamos pero no juzgamos, así que nos escuchamos a todos y los leemos a todos y no los juzgamos, ¿no, Julián? Sí, claro, y pues también reflexionando sobre este debate entre Uribe y Cepeda que está candente. La verdad es que pues ya se está yendo hacia un ámbito personal y también pues estamos a 2 meses de las elecciones, ¿no? O sea, tampoco es que haya sido así, su génesis haya sido así pues de la nada, sino realmente corresponde también a lo que se está viendo el país y a lo que está la gente hoy conectada, que están como de lado y lado, muchas críticas para el señor Juan Espinal, incluso para la senadora Isabel Zuleta. O sea, aquí todos le dan palo parejo, Paola, entonces tranquila, porque el debate y la reflexión se está dando esta semana. Gracias, realmente. Y hay una encuesta, ¿qué dicen? ¿no? Vamos a ver si Uribe o el uribismo decide realmente llevar esto a instancias judiciales, ¿no? Porque sí creo que hay mucha calumnia, es decir, hay muchos señalamientos sin fundamento, especialmente de la derecha hacia la izquierda. Cuando se refieren a un Santiago Uribe que fue condenado, pues sabemos que es verdad, pero pues sí hay señalamientos que son muy vacíos, ¿no? En medio de todo esto. Ya que Laura menciona eso, si Master me ayuda, aquí el minuto de Cepeda del día de ayer, porque tenemos ahora el minuto de Cepeda con Álvaro Uribe Vélez como protagonista. En plena Semana Santa, como el minuto de Dios, ¿no? Exacto. Respondió. Como todo se conecta. Igual pues que yo creo que tienen como la misma edad, ¿no? El señor del minuto de Dios con el señor de el minuto de Cepeda. Y vamos pero espere, a ver. ¿cómo así? ¿Cepeda tiene la misma edad del padre Diego Jaramillo? No, Álvaro Uribe. Álvaro. Aunque no, yo creo que el señor Jaramillo es un poquito más. El padre Diego Jaramillo ya está muy grande. Tiene como 90 y algo, ¿no? No, sí. Y sigue vigente, firme ahí. No firme por la patria, firme vendiendo por la televisión. queratinas. Bueno, me dice que no tenemos. El caso es que. Sí, los trinos que les mandé hace poco del señor Álvaro Uribe Vélez, Master, se llama El Minuto de Cepeda, donde él responde las afirmaciones que hizo el sábado el señor Iván Cepeda. Primero dice: asesinos de don Guillermo Cano, Santiago Gallón, Villegas Uribe y hermanos Ochoa, Pablo Escobar. Cepeda, candidato al terrorismo, me acusa. He sido notificado directamente en regiones que los grupos narcoterroristas obligan a votar por Cepeda. Acusaciones contra mí, ni en el juicio presentó pruebas. Entonces, vamos con el primero. El candidato del terrorismo me acusa. Me quiso vincular con la empresa cuyo dueño habría pagado a los sicarios de don Guillermo Cano. Presente ante el Senado la plena prueba de esa mentira. O sea, le está diciendo, vaya al Senado y muestre esto. Luego le dice: Cepeda, candidato al terrorismo, me acusa. Llevo años esperando las pruebas porque no lo conocí, no tuve amistad ni negocios con el señor Santiago Gallón. Después dice: Cepeda, candidato al terrorismo, me vuelve a acusar. Ninguna prueba de relaciones de narcotráfico o de paramilitarismo con los Villegas Uribe ni con los hermanos Ochoa. No niega pues ese vínculo porque obviamente existe. Extradité cerca de 1.200 personas, suma que incluyó a 13 paramilitares. Y por último dice: del libro del hijo de Pablo Escobar, consulté el lugartenientes y amigos de confianza de mi padre y me sorprendió sus respuestas porque en realidad mi padre llegó a ofrecer 500 millones de pesos por la cabeza de Uribe. La razón: durante buena parte de su gestión como director del Aerocivil, Uribe le hizo la vida más fácil en el aeropuerto Olaya Herrera porque ordenó incrementar los controles, requisas y procedimientos para la entrada y salida de aeronaves. La intención de acabar con la vida de Uribe no se puede quedar solo en el ofrecimiento de ese dinero, sino que los hombres de mi padre fallaron al menos 3 veces en atentados contra él, desmintiendo también pues todo lo que se habla del papel de Álvaro Uribe Vélez en la Aerocivil durante la época de Pablo Escobar. Así que estos minutos de Cepeda que le está dedicando al expresidente Uribe los vamos a ver a diario, y yo creo que hasta que inicie como tal, o bueno, tengamos esa primera vuelta presidencial. Bueno, leamos comentarios a ver qué dice la gente hasta ahora en nuestro chat y la encuesta, ¿cómo va? Acá dicen: Álvaro, denuncia a Cepeda, tú puedes. Luis Gonzalo dice: el que peca y reza empata. La encuesta va 75% ganando la respuesta de Cepeda a la pregunta ¿quién crees que tiene la razón con sus acusaciones? La mayoría ha votado
por Cepeda sobre nexos con paras, luego un 12% Uribe sobre nexos con guerrilleros, después puro show y polarización está mal. Y ambos tienen algo de verdad, no ha tenido tanta acogida, ya llevamos 500 votos. Aquí también están con los insultos que 500, bueno, buenísimo. que uno ya identifica de los personajes. No sé si ustedes saben que a Iván Cepeda le dicen muela picha. No. No sabía, Entonces, no por me ejemplo, digas. aquí Antifaz dice muela picha al servicio del crimen, petrofascismo al servicio del Pero ¿por qué le narcotráfico. dicen así? Porque le detallan mucho sus dientes que Porque pues no tienen les problemas gusta, físicos no y les demás. gusta su bella sonrisa. Es como a Álvaro Uribe le dicen el culi bajito, le dicen el paraco y demás. Entonces cuando vean culi bajito, ¿no lo han escuchado? Tú te estás inventando No, todo eso, Julián. yo Eso no no. había No, escuchado El culi eso. bajito sí. Sí. Y bueno, Paraco sí, pues muchos Julián, le dicen. Julián Sí. quiere imponer tendencia acá. De con... verdad, de verdad. No, yo le sí había dicen así. escuchado lo del culi Yo no bajito. lo había escuchado. Y el muela picha también. No, el muela picha Si ven jamás en lo había X esos escuchado. términos se refieren a estos dos Ah, animales bueno políticos. saberlo, bueno saberlo. Ok. También le dicen a Uribe Matarife, también le dicen el... Ay, ¿cómo es? Este otro personaje que es chiquito, pero... Ah, chiquito malo. Es que este personaje que es chiquito, pero malo, ¿cómo será el nombre? Chiquito malo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más ¿Qué más dicen? dicen acá? Ah, dicen culi bajito, es un clásico. No, me siento, yo vivo debajo de una piedra. Sí. Literal. Realmente. Acá Tercer Canal se fue al lado oscuro del ubérrimo. Ay, no. Coco tampoco. Jaramillo dice, desde el 2018 estamos esperando el debate de las FARC política y no han podido. Esta gente del Centro Democrático siempre tan paramilitares. Bueno, y Sandra Pues Peralta dice, y a Paola le dicen Uribestia. Daniel Alfonso No, dice, yo no soy uribista, lo juro. lo de los computadores está probado que fueron alterados, infórmese bien. Hay 2 agencias internacionales que probaron que si fueron a todos los archivos de Raúl Reyes, no es informe. Bueno, es muy cierto lo de que seguimos esperando el debate de la FARC política y no sucede. Sí, cuánto nos lleva, digamos que la oposición, ¿no? Lo que ha sido históricamente la oposición, que es el sector de la izquierda o el progresismo, combatiendo y denunciando la parapolítica, pero ahorita nos salen con este cuento de la FARC política, pero realmente no ha habido un control político, creería yo, válido. O sea, vemos calumnias de lado y lado, pero este tema de la FARC política sí siento que tanto que lo denuncian, pero realmente nadie se ha pues parado en la raya para llevar esto a instancias judiciales y realmente iniciar como una investigación, creo yo que profunda, así como se ha hecho con la parapolítica. Y es muy importante, o sea, me queda la pregunta de qué pasaría si fuera, por ejemplo, un Iván Cepeda, un Gustavo Petro, el que tuviera un hermano condenado por paramilitarismo, ¿no? O sea, Sí, sino más con el hijo, con Nicolás Petro, que tiene problemas en este Exacto. momento con la fiscalía por un caso de corrupción y compra de votos y demás, pues, de financiamiento de su campaña con dineros ilícitos, pues no hacen sino sacar a relucir esto. Entonces, ¿por qué el uribismo si no dice nada? Y bueno, el representante Espinal pedía coherencia, pero pues también hay que tenerla desde el lado de uno, ¿no? Y pedía Porque- reflexión cuando su líder supremo pues realmente no estaba reflexionando mucho y estaba llevando esta semana. Pero sí, tranquilo. pero entonces es como sacan fotos de Iván Cepeda con Santrich y toda esta cosa, pero pues ¿cuántas fotos no tiene Álvaro Uribe Vélez con su hermano? O sea, y no se ha pronunciado al respecto. Y es el hermano. O sea, exacto. Y lo único que vemos es la típica respuesta de Álvaro Uribe como si fuera un bot diciendo como confío en la inocencia de mi hermano y lo lamento mucho y Dios lo bendiga y no sé qué, pero pues realmente no ha dado una declaración, no ha puesto la cara respecto a algo tan grave como que su hermano haya sido el líder de un grupo paramilitar, que son los 12 apóstoles. Entonces, sí. Que su abogado esté Muy- condenado. Ve acá dice El José Luis, abogánster, sí. José Luis Lara Martínez, 1602, ¿qué periodistas tan desinformadas? Petro denunció la FARC política. No, lo que denunció Petro fue la parapolítica. La FARC Eso lo política dijimos. es lo que decía el representante Espinal, Ajá. que está preparando el uribismo, un debate en el Congreso de la República, pero que por tiempos, por cuestiones de agendamiento y porque no ha habido, digamos, como que un doliente que se ponga en la tarea de hacer toda la investigación y prepare el debate, pues por eso no lo han hecho, pero que están en ese proceso, pero como dice Laura, eso no ha pasado. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518.
se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?